Senador Erandy Bermúdez, bueno, la miscelánea fiscal está trayendo muchos recelos y mucha preocupación al sector empresarial. ¿Cómo puede visualizarse y qué consecuencias puede traer? Yo creo que es a todos los sectores. La miscelánea fiscal y la ley de ingresos nos habla de que por primera vez este país pretende tener ingresos por 7.88 billones de pesos. Sería los ingresos más altos en la historia de México. Pero para poder llegar a esos 7.88 billones de pesos, ahí es donde está el secreto. ¿Cómo se llega a ese número mágico? Bueno, se llega a través de un tema muy importante, que ahorita haces la pregunta, el tema de la miscelánea fiscal. ¿Qué es esto? Donde el presidente quiere que ya todos los mayores de 18 años, todos, no quiere decir que los que ya tengan 34, 50, 60 y no estén incorporados no se tienen que incorporar, no, ahora es la obligación que todos los mayores de 18 años se puedan incorporar. ¿Y para qué incorporarse? Bueno, el gobierno muy sencillo, para darse cuenta de dónde están teniendo los ingresos. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, en tu caso, que de repente si tú tuvieras a tu hijo estudiando en la universidad, tú le estás depositando a tu hijo por estar en la universidad para comprar los libros, pagar la renta, la comida, y entonces el fisco al momento de darse cuenta que a tu hijo le estás depositando, pues dirán de dónde viene ese dinero, y entonces ese dinero va a decir, pues mi papá me lo dio, entonces le van a preguntar al papá, oye JJ, ¿y ese dinero de dónde llegó? Bueno, es que ese es un dinero que me pagaron algún cliente y lo reportaste. No lo reporté. Caray, entonces vienes para acá y entonces vamos a ver por de dónde vino ese dinero. Otro aspecto muy importante de esta miscelánea es el quitar el incentivo, por ejemplo, para los agricultores. Dice, es muy claro que dice, todos aquellos agricultores que facturen 1.300.000 pesos al año van a poder pagar solamente el 2% de impuestos, y todo el mundo dice, oye, pues está fabuloso, ¿no? Qué bueno, siempre y cuando facturen como persona física. Pero en México, para poder tener insumos más baratos, para poder vender incluso el producto y acomodarlo de mejor manera, pues mucha gente se ha agrupado, y te pongo el caso aquí en Guanajuato, como un módulo de riego, como una sociedad de producción rural, como una cooperativa, como un distrito de riego, etcétera, etcétera, y entonces te asocias desde una persona moral. Y entonces lo que se asocia en una persona moral, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Dice el gobierno, pero si estás en una persona moral y tus ingresos son por 1.300.000 pesos, pues vas a tener que pagar el 33%. ¿Qué sucede con esto? Es muy sencillo. El gobierno lo que quiere es que nadie se asocie. O sea, el gobierno quiere tener el control de cada quien individual, porque sabe el gobierno que en la medida que esté con el control de las personas en forma física, es más fácil. Otro tema muy importante es el tema de las donaciones, ¿no? Donde el presidente dice, sí, se tiene que donar, no hay problema. No, el problema no es donar. El presidente dice, pero tú ya no puedes donar más de tanto dinero. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay muchas empresas que reciben estas donaciones por parte de personas físicas o morales, y que el gobierno federal dice, ¿qué creen? Pues ya no vas a poder donar lo que tú quieras, ahora yo te voy a decir que dones. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues lo único que está sucediendo es que el Teletón, por ejemplo, si había una persona física o moral, una persona moral que le donaba más de 163.000 pesos, pues le va a decir, ya no te vas a poder recibir esta donación a ese aspecto. Y yo te digo que lo único que se está haciendo pues es quitarle incentivo a todos ellos. ¿Qué consecuencias va a tener esto de las donaciones? Porque, por ejemplo, hay orfanatos, asilos de ancianos, asociaciones para atender a personas con cáncer que ya no van a poder recibir esos ingresos. ¿Qué va a pasar? Lo único es que va a haber más población vulnerable que no puedan recibir estas ayudas que hace, como bien lo dices tú, asociaciones que atienden a niños con cáncer, asociaciones que atienden a personas de la tercera edad, asociaciones culturales, deportivas incluso. Bueno, pues ya no lo van a hacer. Y si estas empresas recibían X cantidad, 1 millón de pesos, entonces con esto van a recibir más, y entonces van a tener que ayudar a menos personas. Pero están en riesgo de desaparecer las AC, sí, ¿no? Que definitivamente están en riesgo, y el presidente es lo que quiere también. O sea, el presidente quiere que desaparezcan las AC, la sociedad civil organizada. El mismo presidente lo ha dicho en las mañaneras. Él no es alguien que esté muy a gusto con las sociedades o con las personas cuando están asociadas, porque sabe que es un bloque para él de contención que no le permite. Entonces el presidente, hay muchas asociaciones, ya lo han externado,
que están en riesgo de decir, ¿saben qué? Pues yo ya no tengo el recurso para poder ayudar. O el otro tema es, ya no van a poder ayudar a la gente. Y déjenme decirles algo, las asociaciones de la sociedad civil, muchas de ellas hacían la labor que el gobierno desgraciadamente no alcanza a hacer. Y no alcanza a hacer porque a lo mejor no tiene el presupuesto, porque a lo mejor no quiere, por lo que sean, pero había asociaciones, aquí en Irapuato hay muchas asociaciones, está el propio Querida, está el propio Teletón. La Casa Cuna, la Villa Infantil, ¿no? Hay muchas que reciben donaciones y lo único que está diciendo el gobierno es, ¿vas a poder donar? Sí, pero yo te voy a decir hasta cuánto. O sea, el gobierno va a decir, imagínate, ya el gobierno te va a decir, ya no dones más de lo que yo quiero que dones, o sea, ya no le des más. Y el demás, lo demás me lo das a mí. A la Casa Cuna, al Teletón, a quien sea, le vas a dar lo que yo quiera si eres persona física y si eres persona moral hasta 163,000 pesos. Oye, pero yo este año me fue muy bien y entonces tengo ingresos por 200,000, pues no puedes hacerlo. Nada más hasta esto. Entonces hay millones de personas que van a quedar sin apoyo, definitivamente. ¿no? Ustedes desde la Cámara Alta ya no pueden hacer nada. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada ya desde ahí. Lo único que yo creo que se va a venir una serie de amparos. Se va a venir una serie de amparos precisamente de la sociedad civil organizada. Les pongo un caso que también se va a venir una serie de amparos, el tema de los contadores públicos y de los agentes aduanales, ¿no? Ahora resulta que el presidente les está pidiendo a los contadores públicos y a los agentes aduanales, aquellos que no denuncien al cliente que no haya hecho bien su declaración o que esté tratando de engañar al fisco, que sea el contador público o el agente aduanal, prácticamente el Ministerio Público, una función que hace la Fiscalía General de la República o la UIF. Hoy el presidente dice las tienen que hacer los contadores, entonces ahí también va a haber una serie de amparos porque es una labor por la cual no está recibiendo un ingreso el contador, o sea, no puede hacer algo más de lo que no esté en su contrato. Entonces él al final del día está ayudando a la empresa efectivamente a pagar menos impuestos, y entonces el presidente en esta miscelánea dice, pero aquel que ayude a hacer la evasión fiscal, ¿qué creen? Le podemos quitar hasta 3 años de inhabilitarlo en su función profesional. ¿Y puede ir a la cárcel, no? Puede ir a la cárcel. El menor es quitar los 3 años de su actividad como profesionista.